A ver, práctica número 10. ¿Ya? Como les decía, hoy vamos a ver la parte de trigonometría. Y comenzamos con este primer ejercicio, ¿no? ¿Ya? Para esta parte necesito recordar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito de teoría relacionado a la parte de sistemas de medidas angulares. ¿Ya? Recordemos que en trigonometría el ángulo se puede presentar de tres formas, en tres sistemas. ¿De acuerdo? Tenemos los sistemas sexagesimal, ¿no? Centesimal y radial. ¿Ya? ¿Cómo voy a saber que está en sexagesimal, centesimal o radial? Pues generalmente por la notación, ¿no? Por decir, en sexagesimal, ¿no? Que es el sistema que nosotros trabajamos en geometría, ¿ya? Se expresa con una bolita arriba, ¿no? ¿Ya? Con grados, ¿ya? Grados sexagesimales. En centesimal, ese 180 se expresa como 200G, ¿de acuerdo? Ese G te indica que está en grado centesimal. Y en radial, pues ese 180 se expresa como pi radianes. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder convertir de un sistema a otro, simplemente puedo utilizar la siguiente relación. ¿Ya? De esta relación, pues sale una proporción, ¿ya? Que por el momento lo vamos a dejar ahí. Lo que me interesa aquí son las subunidades, ¿no? ¿Ya? Las subunidades. Los únicos sistemas que tienen subunidades, ¿no? En este caso es el sistema sexagesimal, ¿ya? Y el sistema centesimal. Para el sistema sexagesimal, las subunidades serían las siguientes, ¿no? Por decir, un grado sexagesimal equivale, o es lo mismo que decir 60 minutos, ¿no? ¿Ya? Que se va a denotar con una rayita aquí arriba. ¿De acuerdo? Un minuto, ¿ya? Un minuto sexagesimal es lo mismo que decir 60 segundos, ¿no? Que se va a expresar con dos rayitas. Ahora, por otro lado, en el sistema centesimal, pues también tenemos subunidades, ¿ya? En este caso, un grado, ¿no? Un grado centesimal equivale a 100 minutos, ¿ya? Su notación va a ser con una M arriba. Y un minuto equivale a 100 segundos, ¿ya? Con una S arriba. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, aquí vamos a utilizar esta primera parte de aquí, con respecto a sexagesimal, ¿ya? Mira, cuando a ti te den grados, minutos, segundos, lo que tienes que percatarte es que la parte de segundos y minutos nunca debe exceder, nunca debe pasar de 60. Si eso ocurre, pues tienes que hacer una conversión, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Ese 90, o a ver, ese 91, ¿ya? Lo voy a hacer por aquí. ¿Ya? Como excede de 60, eso va a ser equivalente pues a 60 más 31, ¿no? Tú lo puedes descomponer así. 155, ya está, me parece que sí, ¿ya? Correcto, la respuesta es la C, ¿no? Y aquí tú vas a hacer el cambio, ¿no? Recuerda que esto de aquí, según la equivalencia, pues equivale a un grado, o un minuto, ¿no? ¿Ya? Un minuto. Entonces, ese 91 segundos, yo lo podría expresar como lo que te queda, 31 segundos, y ese 1 va a subir, ¿no? ¿Ya? Va a pasar aquí, ¿no? Entonces, si tú le sumas ese 1 minuto que has generado del dato anterior, tú tendrías 92 minutos. Y tienes que hacer lo mismo, ¿no? Lo vas a descomponer. El 92 es equivalente a 32, queda, y ese 60 minutos se convierte en un grado, que al pasarlo al costado sería pues simplemente 92. ¿Ya? Entonces te va a quedar así. Luego de acomodarlo, ¿no? Nos va a quedar más o menos de esa manera. Y aquí tú vas a comparar, ¿no? ¿Ya? Si tú comparas, tendrías que el valor de A debe ser 92, el valor de B debe ser 32 y el valor de C debe ser 31. ¿Ya? Simplemente comparando, ¿no? Te piden calcular la suma. Entonces la suma de A más B más C, ¿no? O sea, 92 más 32 más 31, pues efectivamente te va a dar 155. ¿Ya? Alternativa C.
Ejercicio número 2. Dice, de acuerdo con el gráfico se observan 4 sectores circulares. ¿Ya? Si S1 más S2 es igual a 15pi, calcule θ. Mira, vamos a recordar un poco de geometría, ¿no? Si tú observas, te vas a dar cuenta que al ponerte a los radios, ¿no? 3, 3, 3, 3, quiere decir que esas partes pues son iguales, ¿no? Vamos a colocarle una bolita. ¿De acuerdo? Y te vas a dar cuenta que los sectores generados son semejantes, ¿no? El sector pequeñito es semejante a este sector de aquí, ¿no? Y también es semejante al sector de aquí. Y así, ¿no? Y al más grande. Entonces vamos a establecer una relación de semejanza, ¿de acuerdo? Por decir, al área blanca, al sector pequeñito, yo le voy a colocar pues por área X. ¿Listo? El área es X. Ahora vamos a calcular el área de este de aquí. Si tú relacionas con respecto a su radio, ¿no? Del pequeñito, pues su radio es una bolita. Pero del otro sector, ¿no? Su radio es 2 bolitas. Si fuera una relación con respecto pues a una longitud, yo diría que es el doble, ¿de acuerdo? Pero si tú recuerdas cuando eran semejantes y trabajabas con áreas, ¿no? Cuando trabajabas con áreas o superficies, que es lo mismo, ¿qué se tenía que hacer? Pues a la longitud que tú estabas tomando, la tenías que elevar al cuadrado, ¿no? A ver, un ejemplo rápidamente, solo para recordar, ¿no? Digamos que si tú tenías que esto era 1 y lo otro pues era 3, ¿no? Y eran semejantes. Si yo quería hacer una relación de semejanza con respecto al triangulito pequeñito y el grande, ¿no? Vamos a ponerle A y al grande le vamos a dar B, digamos, ¿ya? Entonces, el área pequeña, ¿no? Que genera una base 1, el área grande B genera una base 3. Pero cuando era una relación de área y una longitud, recuerda que a esto tenías que elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Cuando trabajabas pues con áreas, ¿no? O superficies. Y si trabajabas con volúmenes, se elevaba al cubo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, entonces recordado esto, vamos a aplicar ese razonamiento aquí. ¿Ya? Ese razonamiento lo vamos a aplicar aquí. Con respecto a los radios, ¿no? ¿Ya? Vamos a ponerle R, digamos R. Referencial, ¿ya? Para el pequeño, si es un R, pues genera el área X, ¿ya? Ahora, si es 2R, como es una relación de área, tienes que elevarlo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. O sea, el área debe ser 4x, el cuádruple, ¿ya? ¿Cuánto me falta? Me falta 3x. Ahora, ¿cómo sería para este de acá, para este sector? Está formado por 3 R's. Entonces 3 al cuadrado es 9, ¿no? Toda esta área debe ser proporcional a 9. Ya tienes 4, ¿ya? ¿Cuánto te falta para 9? Te falta 5. De forma similar, ¿no? El más grande es proporcional a 4, ¿no? Aquí. Los 4 cuadrados sería 16, ¿no? Todo tendría que ser 16x, pero ya tienes 9. O sea que esto debe ser 7. ¿Ya? Ya está. Acabamos de demostrar una propiedad, ¿no? Que se da en la parte sector circular. ¿Ya? Cuando tú tengas radios iguales, pues te vas a dar cuenta que existe esa relación con respecto a las áreas. ¿Ya? Y con eso pues ya va a estar un poco más sencillo. ¿Ya? Simplemente vamos a reemplazar. Si reemplazamos aquí S1 más S2, vendría a ser 10x. ¿De acuerdo? 10x es igual a 15pi. Y aquí tú puedes simplificar, ¿no? Quinta 2, quinta 3. Si tú despejas, el valor de x te va a dar 3pi medios. Pero a ti te están preguntando el ángulo θ. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el ángulo θ? Vamos a utilizar el área para ese sector pequeño, según la fórmula que vimos, ¿no? Recuerda que el área, ¿no? En este caso el área es x, es igual a θ, ¿no? Por el radio al cuadrado entre 2. Eso es la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos a colocarle si no a de área, ¿ya? Ya está. Y aquí reemplazamos. El área es el x. Recuerda que el área pues vale 3pi medios. Θ es lo que necesito.
el radio es 3, al cuadrado es 9, entre 2. Si tú efectúas y despejas, ¿de acuerdo? El valor de θ te va a dar pi tercios. ¿Ya? Entonces la respuesta tendría que ser pues la alternativa D. Ejercicio número 3. Dice, la rueda de 1 metro de radio, ¿ya? Entonces te están garantizando que esta rueda pues tiene 1 metro de radio. Vamos a colocarle aquí 1. ¿Listo? Se desplaza desde A hacia B, dando 12 vueltas, ¿ya? Te dan la cantidad de vueltas, ¿no?, que va a dar hasta llegar aquí hasta B. ¿Qué más? Quiero calcular cuánto vale OB. Pero fíjate, la distancia OB viene a ser esta parte de aquí. ¿Listo? Y esa distancia que es igual, pues fíjate que esto es radio, esta parte radio, esta parte radio, radio, a ver, y radio, ¿no? Por lo que la distancia OB vendría a ser 5R. ¿De acuerdo? 5 veces el radio, ¿no? Entonces yo le voy a colocar aquí directamente para recordarlo. Eso es 5R. ¿Ya? Y empezamos, mira. Primero esta rueda, ¿no?, va a avanzar pues en la parte de arriba de este campo, ¿no?, o de esta longitud. ¿Listo? El primer tramo va a ser hasta aquí, más o menos hasta aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí. Ahora, como les decía, siempre es con respecto al centro de la rueda, ¿no?, o del círculo que te van a dar, ¿ya? Entonces, de aquí hasta aquí, esa distancia vendría a ser R más 1. ¿De acuerdo? R más 1. Entonces, tú vas a avanzar esta longitud, mira. ¿Ya? El centro va a avanzar esta longitud, ¿no? Va a avanzar todo esto hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar más o menos aquí. ¿Listo? Ya, vamos a analizar ese primer tramo, ¿de acuerdo? Si tú utilizas la fórmula, ¿no?, entonces recuerda que el número de vueltas, que ya te dicen 12 es igual, ¿ya?, a una división, bueno, tú te vas a dar cuenta que el recorrido, ¿ya?, se va a desdoblar en 3 tramos. Ese primer tramo, ¿no?, después se supone que va a avanzar pues por esta parte de aquí hasta aquí. Y por último va a avanzar pues aquí, ¿no? ¿Ya? Entonces lo voy a descomponer en 3 tramos, ¿de acuerdo? Ya, el primer tramo según la fórmula es la distancia que recorre. Pues fíjate que la distancia que recorre viene a ser la longitud de este arco. ¿Sí? La longitud de ese arco, ¿ya? ¿A qué es igual la longitud de ese arco? Pues si tú sabes, ¿no?, ejercicio anterior, recuerda que la longitud es igual a θ por el radio, ¿no? ¿De acuerdo? Θ por el... A ver. Ya, mira, si no, más rápido así, ¿no? Tú sabes que la cuerdita, la longitud de una circunferencia completa, ¿ya? La longitud de una circunferencia es 2pi por r. ¿De acuerdo? Ya, eso es fórmula, ¿no? La cuerda, la longitud de una circunferencia es 2pi por r. Ya está. Entonces yo quiero calcular esa cuerdita roja, ¿no? ¿Ya? Yo quiero calcular esa cuerdita roja. ¿Cómo sería esa cuerdita roja? Pues sería 2pi, ¿no? Y el radio vale, en este caso, R más 1, ¿no? ¿Ya? R más 1. ¿Por qué? Porque de aquí hasta aquí es R. Y el pedacito que falta es 1, ¿no? ¿Ya? Recuerda que es con respecto al centro de la rueda, ¿no? ¿Ya? Ahora, pero yo solamente quiero esa parte, que no es toda la circunferencia, sino es la cuarta parte, entre 4. Si tú efectúas, ¿no?, si tú simplificas, a ti te va a quedar así, ¿ya? Te va a quedar simplemente pi medios multiplicado por r más 1. ¿De acuerdo? Eso representa ese primer tramo de rojo. Vamos a hacer un análisis similar para el tramo de verde ahora, ¿no? ¿Ya? Hasta que la circunferencia se mueva aquí. ¿Ya? Se supone que va a avanzar pues todo este tramo, ¿no? Más o menos ahí. Pero fíjate en este caso. En este caso ya no va a ser... A ver, vamos a trazar una línea referencial. Centro hasta aquí, ¿no? Si tú trazas esa distancia, tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser R menos 1, ¿no?
Recuerda que el R viene a ser pues todo hasta aquí, pero le estamos quitando el radio 1 de esa rueda. Por eso decimos que esto vale R menos 1. ¿Ya? Entonces va a ser con respecto a R menos 1. ¿Cómo sería ese tramo de verde si tú aplicas el mismo razonamiento? Mira, tú sabes que la longitud de la circunferencia es 2pi por R. Su radio ahora va a ser R menos 1, ¿no? Pero en este caso estás hallando la mitad de la circunferencia. ¿De acuerdo? Solo la mitad. Entonces, entre 2. Si tú simplificas, a ti te va a quedar solamente pi multiplicado por R menos 1. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos a aplicar el mismo razonamiento para este último tramo, ¿no? ¿Ya? Se supone que esto va a ir pues aquí, ¿no? Toda esa longitud hasta llegar al puntito B, que es lo que yo deseo. ¿Sí? Más o menos ahí. Para este caso, date cuenta que el radio va a ser ¿cuánto? Otra vez R más 1. ¿Sí? Sobresale, bueno, R más 1, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Mira, sería, ya, según la fórmula, esto es 2pi por el radio. Su radio vuelve a ser R más 1 sobre, y esto solo es la mitad de la circunferencia, entre 2. ¿Ya? Si tú reemplazas, pues aquí, al simplificarse sería pi R más 1. Ya está. Eso de ahí representa la distancia, ¿no? ¿Ya? La distancia que va a recorrer en esos 3 tramos. ¿Ya? ¿Qué más? Lo de abajo también lo voy a reemplazar, que es 2pi. El radio en este caso de la rueda es 1. ¿Ya? Solamente reemplazamos, esto es 1. Y resuelves. Recuerda que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Ya? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Se convierte en 24pi. Es igual. Y esta parte también lo voy a efectuar, ¿no? ¿Ya? Voy a resolverlo. Vamos a copiar aquí el pi medios R más 1. Si ingresamos aquí, esto se va a ir con este, ¿no? ¿Ya? Solamente te va a dar pi R más pi R sería 2 veces pi R. ¿Listo? Para eliminar esa fracción vamos a multiplicar a todo por 2. ¿Ya? Se convierte en 48 pi. Aquí el 2 se va, ¿de acuerdo? El 2 se va. Te va a quedar solamente pi R más pi, ¿no? Más, multiplicamos también por 2, sería 4 veces pi R. Y resolvemos, ¿no? Se supone que esto pasa a restar. Te va a dar 47 pi es igual a 5 veces pi R, ¿no? Pi se va con pi. Y recuerda que tu objetivo era calcular cuánto vale 5R. ¿Ya? Y lo acabas de encontrar, ¿no? La distancia 5R debe ser 47. ¿Ya? Alternativa B. Ejercicio número 4 dice: del gráfico calcule la medida del ángulo AOB en radianes. Y te da este gráfico, ¿no? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es convertir esto que está en centesimal. Para poderlo convertir, voy a utilizar pues la equivalencia que está aquí al costado, ¿no? Ya, voy a utilizar esa. Tú sabes que 10 grados centesimales equivale a 9 grados sexagesimales, ¿no? Entonces, aquí tienes 10x grados centesimales. Se supone que eso, si lo conviertes a grados sexagesimales, eso valdría 9x. Pero 9x entre 3, si tú resuelves, vas a demostrar que este angulito debe ser 3x. ¿De acuerdo? Mira, 10xg equivale a 9x, ¿no? Por la conversión que está al costado. Pero 9x entre 3 te va a dar 3x. ¿Listo? Entonces simplemente podría decir que esto pues es equivalente a 3x. ¿Ya? Por la conversión que vimos. Y ya salió, ¿no? Porque simplemente tendrías que sumar geometría. Tú sabes que la suma de estos dos debe darte 90. ¿Ya? Sumamos, 5x es igual a 90. Donde x te va a dar pues 18, ¿no? 18 grados sexagesimal. Pero recuerda que a ti te están pidiendo en radianes, ¿no? Para ello simplemente tú sabes que 180 grados
equivale a pi radianes, ¿no? Simplificas, 18ava, te va a quedar 10. Y el ángulo que te están pidiendo, pues viene a ser, a ver, x vendría a ser pi décimos, ¿no? Recuerda que a ti te están preguntando el ángulo A o B, ¿no? Por lo tanto, la medida del ángulo A o B, si tú observas, sería esto, ¿no? O sea, te piden 2x. ¿Cuánto es el doble de esto? Pues el doble va a ser simplemente pi quintos. ¿Ya? Alternativa A. Ejercicio número 5 dice: a partir de la siguiente división exacta, ¿no? Calcule la tangente de phi si phi es un ángulo agudo. Entonces, te están diciendo que la división es exacta. Cuando te hablan de división exacta, o básicamente pues de división, vamos a recordar un tema de álgebra, ¿no? Que es el tema pues de división algebraica, ¿ya? Cuando a ti te hablan de división exacta, ¿no? Pues de alguna manera se relaciona con el resto cero, ¿no? O sea, el residuo es cero, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar el teorema del resto, ¿no? ¿Ya? Vamos a recordar el teorema del resto con respecto a la parte de álgebra. ¿Cómo se aplica el teorema del resto? Recuerda que el denominador lo tienes que igualar a 0, ¿no? Si lo igualamos a 0, al resolverlo, x te va a dar 2, ¿cierto? X te va a dar 2. Y el residuo o el resto se va a conseguir solamente reemplazando ese valor en la parte del numerador, ¿no? En la parte de arriba, ¿no? Entonces, si tú lo reemplazas, ¿qué tendrías? Reemplazamos aquí 2 a la cuarta, ¿de acuerdo? Más coseno de phi multiplicado por 2 al cuadrado, ¿ya? Vamos a poner 2 al cuadrado, menos 2 seno de phi multiplicado por x, que vale 2, y menos 16. ¿Ya? Efectuamos. Recuerda que 2 a la cuarta es 16, y aquí tienes menos 16. Esto se va a ir, ¿de acuerdo? Pero a ti te están diciendo que esta división es exacta, o sea que el residuo o el resto es 0. ¿Ya? Le colocamos 0. ¿Qué te va a quedar? Si tú resuelves esto, te va a quedar 4 coseno de phi. Si tú resuelves lo otro, te va a quedar menos 4 seno de phi. Esa expresión negativa la voy a pasar al otro lado, ¿no? ¿Ya? Sería 4 seno de phi positivo es igual a 4 coseno de phi. Y aquí puedo simplificar, ¿no? ¿Ya? Ese coseno lo vamos a pasar a dividir. Si el coseno lo paso al otro lado a dividir, te va a quedar así. Eso implica que aquí te va a quedar 1, ¿no? ¿Ya? Propiedad: el seno sobre el coseno del mismo ángulo es equivalente a la tangente, ¿no? Entonces, la tangente de phi es 1, dice. Y esto es lo que te piden, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto vale tangente? Dice. Alternativa B. Ejercicio número 6. Dice: un estudiante en una clase de topografía mide un ángulo de 74,25 grados, mientras que otro estudiante mide el mismo ángulo como de 74 grados 20 minutos. Determina la diferencia entre estas medidas en minutos sexagesimales. Entonces, esto de aquí lo vamos a convertir, ¿no? ¿Ya? Lo voy a copiar por acá. Tú tienes 74,25 grados. Pero recuerda que esto es equivalente a la parte entera, ¿no? Que ya está en grados. Y ese 0,25, ¿no? Ese decimal 0,25, yo lo puedo convertir a fracción, ¿no? Que vendría a ser un cuarto, ¿no? Que por cierto está en grado sexagesimal. Pero mi objetivo es convertirlo a minutos. Para ello vamos a multiplicar, ¿no? Por la equivalencia. ¿Cuál era la equivalencia? Pues un grado vale 60 minutos. ¿De acuerdo? Según teoría que vimos, ¿no? Un grado vale 60 minutos. Efectúas. Grado se va. 60 entre 4. A ti te va a quedar, si no me equivoco, 74 grados.
y eso va a ser 15 minutos. ¿Ya? Entonces comparemos, ¿no? Dice que un estudiante obtiene esta medida. A ver, ya está. Y el otro estudiante dice que obtiene pues la medida que está ahí arriba, ¿no? Que también lo vamos a encerrar acá. ¿Ya? Te están preguntando la diferencia. ¿Ya? Y se puede observar, ¿no? Rápidamente. Por lo tanto, la diferencia, si tú te das cuenta, sería simplemente de 5 minutos. ¿Ya? Alternativa. Ejercicio número 7. Dice, en la figura se observa un terreno inclinado con un ángulo θ con respecto al horizontal. Halle la cotangente de alfa. ¿Listo? Mira, tienen que tener cuidado con la dirección del ángulo. ¿Ya? Cuando tú vas en esta dirección, ¿ya? Cuando vas en esta dirección es negativa, y cuando tú vas pues en la otra dirección es positiva. ¿Listo? Entonces, aquí yo podría darme cuenta que el alfa es negativo. ¿Listo? El alfa es negativo, ¿no? O sea, esto de aquí es como si fuera menos alfa. ¿De acuerdo? Ahora, recuerda que esto de aquí vale ¿cuánto? Eso vale 180, ¿no? La media vuelta vale 180 por geometría, ¿no? Entonces, imaginemos que este angulito no está. Si ese angulito no está, se supone que esto va a ser 180 menos el ángulo, ¿no? ¿Ya? O sea, menos alfa, así. Pero tú sabes que menos por menos se hace más. O sea, en pocas palabras te va a quedar 180 más alfa. ¿De acuerdo? Repito, esta media vuelta vale 180. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería lo que falta? Lo que falta sería 180 menos el ángulo, ¿no? ¿Quién es el ángulo? El ángulo es menos alfa. Pero menos por menos se hace más. Por esa razón, le voy a colocar más alfa. ¿De acuerdo? Ahora sí. Con respecto a ese triangulito que tenemos por acá, ¿ya? Vamos a encontrar la cotangente. ¿Ya? Entonces vamos a calcularlo. Tendría la cotangente de este ángulo, porque es lo que tengo, ¿no? De 180 más alfa, es igual a ¿quién? Cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Listo? Sería 9 sobre 8. Pero si tú recuerdas, reducción al primer cuadrante, teoría, caso 1, ¿no? 180 se va, y esto va a ser equivalente a la cotangente de alfa. Es igual a 9 octavos. Recuerde el signo. ¿Dónde se ubicaría 180 más alfa? Si tú ves tu cuadrante, el 180 más alfa va a estar aquí, en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente son positivos. ¿Ya? Por esa razón queda así en positivo. Y eso es lo que te piden. La respuesta sería 9 octavos. ¿Ya? Alternativa B. Ejercicio 8 dice, del gráfico mostrado halle la expresión que está aquí, si ABCD es un cuadrado. ¿Ya? Recordemos que la característica de un cuadrado es que esto vale 90, ¿no? Por aquí también es 90, ¿ya? 90 y 90, ¿no? Lo primero que voy a precisar y darme cuenta es este triangulito de aquí, que por cierto es notable. ¿Ya? Es notable, ¿no? 37, 53. Entonces, esto debe ser 3, esto debe ser 4, y esto debe ser 5, ¿no? Que por el momento no lo voy a colocar, ¿ya? Recuerda que el dato te dice que es un cuadrado. Si esto vale 4, toda la base AD también tiene que ser 4, ¿no? Entonces completas. Esto va a ser 1. ¿Sí? De igual forma, esto también sería 4. Ahora, este cuadrilátero que tú puedes observar por aquí, ¿no? Vamos a darle una letra, a ver, R y O, ¿ya? El cuadrilátero en este caso, pues A, B, R, O. Ese va a ser un cuadrilátero inscriptible, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué inscriptible? Caso 1. Esto es 90 y su ángulo opuesto también es 90, mira. Cuando la suma de los ángulos opuestos te da 180, se dice que es inscriptible. ¿De acuerdo? Ya está.
Para aprovechar ese cuadrilátero inscriptible, yo voy a trazar su otra diagonal, ¿ya? Más o menos por aquí. Y vamos a utilizar el rebote, ¿de acuerdo? Si este angulito vale phi, por el rebote, eso va a ingresar acá. También tendría que ser phi. ¿Ya? Entonces, finalmente vamos a fijarnos en este triangulito verde de acá. Y vamos a calcular su hipotenusa, ¿no? Por Pitágoras. Si tú aplicas Pitágoras, vas a encontrar que esto es raíz de 17. ¿Sí? Ahora reemplazamos, ¿no? Si tú reemplazas en la expresión que tienes arriba, tendrías raíz de 17 por ¿cuánto vale el seno de phi? Si tú observas, el seno es cateto opuesto, hipotenusa, ¿no? ¿Ya? Sería 1 sobre raíz de 17 menos, ¿cuánto es la tangente de phi? La tangente de phi es cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Un cuarto. ¿Ya? Solamente es reemplazado hasta ahí. Esto se va. Te va a quedar 1 menos un cuarto. Si tú efectúas 1 menos un cuarto, te va a dar pues 3 cuartos. ¿Ya? Alternativa E. Ejercicio 9. Del gráfico calcule la tangente de alfa más la tangente de beta, ¿no? ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer en este caso es completar pues los lados, ¿no? Que se pueden completar. Por decir, si esto vale 20, se supone que toda la parte de abajo es 20. Como son iguales, esto debe ser 10 y la otra parte 10. ¿Ya? Si esto vale 20, aquí también sería 20, ¿no? Vamos a colocarle. ¿Qué más? Si esto vale 10 y toda la altura vale 20, ¿ya? Este 10 lo puedo trasladar aquí. Sería 10. Si tú completas, tendrías que este pedazo que falta debe ser 10. ¿De acuerdo? Solamente completando te vas a dar cuenta que esto... a ver, vamos a ponerle bolita, bolita, y completando esto va a ser 10. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más? Bueno, esta parte también sería 10. Y vamos en busca de la tangente de alfa y la tangente de beta. Mira, vamos a fijarnos en el triangulito que está por acá. ¿De acuerdo? Triángulo que está por aquí. Por geometría, si esto vale alfa, se supone que el angulito, vamos a ponerlo de rojo, ese angulito rojo tendría que ser 180 menos alfa. ¿De acuerdo? Ya está, 180 menos alfa. Y vamos a fijarnos en el triangulito que está por aquí abajo también, ¿no? Ese es un notable, ¿no? Si los catetos son iguales, recordarás que es un notable de 45 grados, ¿no? O sea, el beta se puede calcular. ¿Ya? Yo podría encontrar que el valor de beta debe ser ¿cuánto? Pues 90 más el 45, al sumarse te va a dar 135. ¿De acuerdo? Encuentras y demuestras que beta es 135. Ahora, bueno, esto tendría que serlo de frente, pero lo vamos a aclarar aquí, ¿ya? Con respecto a ese triangulito verde, ¿ya? Con respecto a ese triangulito verde, vamos a calcular la tangente de ese ángulo, ¿no? ¿Ya? Mira, la tangente de 180 menos alfa es igual a ¿qué? Opuesto, adyacente. Si tú simplificas, te va a dar un medio. ¿De acuerdo? Pero según reducción al primer cuadrante, caso 1, ¿no? Esto va a ser equivalente a la tangente de alfa. ¿De acuerdo? Ahora el signo, positivo o negativo. Pues recordemos rápidamente, ¿no? 180 menos alfa, ¿dónde se va a ubicar? Acá está el 180. Si le quitas un alfa, se va a ubicar acá. En ese cuadrante, ¿quiénes eran positivos? Solamente el seno y su inversa la cosecante. La tangente era negativa, ¿no? Por esa razón, ¿ya? Yo le voy a poner menos. ¿Ya? O sea que la tangente de alfa es menos un medio, ¿no? ¿Ya? Lo acabo de encontrar.
¿Listo? Vamos a colocarle entonces aquí menos 1/2. Ahora solo me falta la tangente de beta. Pero recuerda que beta vale 135. Ese 135 yo lo podría expresar como 180 menos 45. Es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Según pues la propiedad, ¿no? ¿Ya? Caso 1, 180 se va. Eso es lo mismo que la tangente 45. Ahora, ¿dónde se ubica el ángulo 135? ¿En qué cuadrante? 135 va a estar acá, ¿no? Entre 90 y 180, ¿de acuerdo? En el segundo cuadrante, ¿ya? En el segundo cuadrante. Pero hay un detalle aquí, ¿no? Que no nos hemos dado cuenta. Mira, la dirección. Recordemos que esa flechita, cuando ven esa dirección, es negativo. ¿Ya? Es negativo. O sea que el ángulo en sí debe ser negativo, menos 135. ¿Ya? Menos 135. Por lo tanto, recuerda que el negativo solamente sale, ¿no? Ya el negativo sale, o sea, esto va a ser igual a ver, tangente. A ver, ¿cómo lo modificamos aquí? Ya. Aquí tendría que ser menos 135, ¿no? Pero el negativo es como que tú lo vas a factorizar, lo sacas. ¿Ya? Te va a quedar así. Entonces tendrías menos, ¿no? Menos. Ya, ese menos lo voy a colocar aquí dentro. Lo voy a poner de frente nomás, ¿ya? A ver, ya, voy a hacerlo de nuevo porque si no nos vamos a equivocar. Ya vamos a volverlo a reemplazar, mira. Tú tendrías esto, ¿no? Tendrías tangente de menos 135. El menos lo sacas y te va a quedar solo 135. Y eso recién lo sacas, ¿no? 180 menos 45 y así. Ya, esto es igual. Propiedad, ¿no? Cuando el negativo está aquí, tú lo puedes sacar. ¿De acuerdo? Lo puedes sacar. Ya está. Entonces tendrías menos tangente, ¿no? De 180 menos 45. Así. A ver, ya está. Recuerda que esto es fórmula, ¿no? Caso 1. Esto va a ser equivalente a ¿qué? A la tangente de 45, ¿no? ¿Ya? Voy a ponerlo de rojo, si no, para diferenciarlo. Tangente 45. Pero el 135, dependiendo al cuadrante, el 135 cae aquí, ¿no? Recuerde que aquí los únicos positivos son el seno y la cosecante. O sea que la tangente es negativo, ¿ya? Entonces sería menos, así. Pero menos por menos se hace más. Y la tangente 45 es 1. O sea que esto es 1. ¿De acuerdo? Menos 1/2 más 1 te va a dar 1/2. Y esa sería la respuesta ahí, la B. Ejercicio número 10. Dice, si se sabe que, bueno, en este caso tita y alfa están en esos intervalos, determina el signo de las siguientes expresiones. ¿Ya? Vamos a analizar. Primero, aquí te están hablando de tita tercios y alfa tercios. ¿Ya? Entonces vamos a manipular estos intervalos. ¿Ya? Simplemente para conseguir tita tercios vamos a dividir entre 3 a todos, ¿no? ¿Ya? Si dividimos te va a quedar así. Te va a quedar pi tercios, ¿no? Aquí te va a quedar tita tercios. Y aquí te va a quedar 2 pi tercios. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué más necesito? Alfa tercios, ¿no? Entonces, divides entre 3 a todos y te va a quedar pi sextos, alfa tercios. Y aquí pues entre 3 simplificamos pi medios, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, analicemos, mira. Te están diciendo el seno de tita tercios, ¿ya? El seno de tita tercios. Entonces, tita tercios oscila entre ¿qué valores? Entre... Eso está en radianes. Para entenderlo mejor, vamos a convertirlo a sexagesimal, ¿no?
Recuerda que pi vale 180. 180 entre 3, esto es 60. 180 entre 3 por 2 te va a dar 120. ¿Ya? Entonces, entre 60 y 120. A ver, ¿dónde está 60 y dónde está 120? 60 va a estar por acá, ¿no? Y 120 va a estar acá, ¿no? En el otro cuadrante. ¿Ya? Más o menos va a oscilar entre esos valores, entre esos ángulos, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cuánto es el seno de cualquiera de los ángulos que esté pues en esa parte verde, ¿no? De 60, de 61, de cualquiera, ¿no? Hasta el 120. Recuerda, ¿no? Recuerda que en el primer cuadrante todos son positivos. Así sea seno, coseno, tangente, cotangente, todos son positivos. Y en el segundo cuadrante solamente son positivos el seno y la cosecante. ¿Pero qué te están pidiendo a ti? Te están pidiendo seno. O sea que el seno en este cuadrante y en este cuadrante son positivos. Por lo que podría deducir que el resultado aquí debe ser positivo. Entonces le pongo más. ¿De acuerdo? Entonces más. Colocamos más. ¿Ya? Y de forma similar, el coseno de alfa tercios. ¿Ya? ¿Qué signo va a ser? Dice. Entonces, ¿dónde estaría ubicado alfa tercios? Pi sextos va a ser 30. Pi medios va a ser 90. Entonces, entre 30 y 90, ¿dónde está 30 y 90? Pues va a estar 30 por acá y 90 acá, ¿no? O sea, más o menos en este intervalo. O sea, date cuenta que solamente es en el primer cuadrante. ¿Ya? El coseno en el primer cuadrante, ¿qué es? Positivo, ¿no? Todos son positivos. Por esa razón, yo le voy a colocar, pues, más. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, simplemente efectúas, ¿no? Ley de signos. ¿Ya? Acá te va a salir, pues, claramente positivo, ¿no? Que la respuesta es más. ¿Listo? La siguiente, igual, ¿no? Tienes que analizar. El seno de tita. ¿Ya? Bueno, tita es con este valor original. Dice que está entre pi y 2pi. Recuerda que pi vale 180, 2pi 360, ¿no? O sea, desde aquí hasta aquí, ¿no? Hasta 360, hasta acá. Fíjate que aquí va a actuar en dos cuadrantes. ¿Ya? En este cuadrante solamente es positivo la tangente y la cotangente. Y aquí el coseno y la secante. ¿Qué te están pidiendo? Seno. El seno en esos dos cuadrantes son negativos. ¿Ya? Entonces, por esa razón, tú vas a colocarle pues simplemente negativo, ¿no? ¿Ya? Menos. Copiamos el signo, que es más. Y la secante, secante de alfa. Alfa oscila entre ¿qué valores? 90 y 270. ¿Ya? Quiero secante, 90 y 270. O sea, por acá, ¿no? 90 y 270. ¿Ya? Entre el segundo y tercer cuadrante. La secante en el segundo y en el tercer cuadrante siempre es negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre es negativo. Entonces menos. ¿De acuerdo? Menos ahí. Ya está. Si tú efectúas, pues menos más menos te va a salir menos. Ya está. Pasemos al último. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces alfa medios. Para eso vamos a dividir entre 2, ¿no? Si lo dividimos entre 2 sería pi cuartos, alfa medios, entre 2 sería 3 pi cuartos, ¿de acuerdo? También quiero tita medios, pues lo dividimos entre 2, ¿no? ¿Ya? Sería pi medios, tita medios y pi, ¿ya? Vamos a conseguir entonces la cosecante de alfa medios. A ver, alfa medios está entre ¿qué valores? 45, ¿ya? 45 y 135. ¿Ya? 45 y 135. ¿Dónde está el 45 y el 135? A ver. Vamos a borrar esto que me obstruye. Ya, 45 y 135. A ver, eso estaría por aquí, ¿no? A ver. 45 más o menos por acá.
135 por acá ya. Entre el segundo y el primer cuadrante, ¿no? Primer y segundo cuadrante. La cosecante en ambos cuadrantes, positivo, ¿no? ¿Ya? Positivo. Más. Copiamos aquí el signo, menos. Y aquí va a ser, pues, secante de tita medios, dice, ¿no? Igual, ¿no? Esto va a ser 90 y lo otro va a ser 180, ¿no? Ya, entre 90 y 180, a ver. 90 y 180, 90 y 180 por acá. Ya, entre el segundo y tercer cuadrante, la secante en ambos casos, pues es negativo, ¿no? Ya, esto va a ser menos. Ya está. Entonces, ¿qué te va a salir aquí? Pues por ley de signos, ¿no? Te va a salir más, ¿no? ¿De acuerdo? Te va a salir más. Ahí está. Así que la respuesta sería más menos más, ¿no? Que sería la alternativa C. Ejercicio 11. Dice, calcular X, ¿no? Ya quiero calcular X. Y te da pues esta expresión. ¿Ya? Para esto vamos a recordar rápidamente una propiedad, una formulita por aquí. ¿Ya? Con respecto a una circunferencia, ¿no? Aquí vamos a ayudarnos más o menos así. Ya está. Y vamos a tomar pues las coordenadas, ¿no? Esta coordenada es 1, 0. ¿Ya? La coordenada de arriba es 0, 1. La coordenada aquí sería menos 1, 0. Y la que está por acá sería 0, menos 1. ¿Ya? Recuerda que este ángulo va a ser 0. Esto es 90. Esto es 180. 270 y 360, ¿no? ¿Ya? Donde la primera componente es coseno y la siguiente es seno. Ejemplo, si a ti te piden el coseno de 0 grados, pues el coseno de 0 es 1, ¿no? El seno de 0 grados, 0, ¿ya? Coseno de 90, 0. Seno de 90, 1, ¿ya? Siempre el coseno es la primera componente y el seno la segunda. Así que vamos a reemplazar. Secante de 0, dice. Recuerda que la secante es igual a 1 sobre coseno. Entonces, ¿cuánto es el coseno de 0? Rápidamente, el coseno de 0 es 1. ¿Ya? Y 1 sobre 1, pues te va a dar 1. ¿Ya? Entonces, simplemente esto va a ser 1. Tangente de 180. Recuerda que la tangente es equivalente a seno sobre coseno. ¿Ya? En este caso me están preguntando de 180, de aquí. Entonces, el seno de 180 es segunda componente, 0 sobre menos 1. Y eso te va a dar 0. Si tú lo reemplazas, esto de aquí te va a dar 0. Seno de 270, coseno, seno, menos 1. Ya está. Coseno de 360, 360, el coseno es 1. ¿Listo? Cosecante de 90. La cosecante es 1 sobre seno. ¿Cuánto es el seno de 90? Pues el seno es 1, ¿no? Pues 1 sobre 1 te va a dar 1. ¿De acuerdo? Esto es 1. Si tú efectúas, esto te va a dar X. ¿Ya? Esto va a desaparecer, 0. Lo de aquí, el menos va a convertir a ese menos en más, ¿no? O sea, sería pues más x más 1 es igual, esto va a ser x cuadrado, más, y esto simplemente 1. El 1 se va con el 1, te va a quedar que 2x es igual a x al cuadrado, pero tú sabes que x al cuadrado es x por x, ¿ya? El x se va, y la respuesta vendría a ser pues 2, ¿ya? Alternativa C. Ejercicio 12 dice, en una cancha de fútbol, Erles, René y Andrés van a triangular el balón para realizar una táctica y no perderlo, ya que faltan 2 minutos para que culmine el cotejo y van ganando. Calcule la cotangente de tita. A ver,
Vamos a colocarle aquí letras, le damos un alfa y aquí le vamos a dar pues un beta, ¿no? ¿Ya? Tú sabes que esto vale 180, ¿de acuerdo? O sea que tú tendrías que alfa más beta más tita, ¿verdad? Es igual a 180. ¿Sí? Por geometría, ¿no? Por la media vuelta. ¿Ya? Alfa más beta más tita es igual a 180. Pero ese tita, que tendría que estar aquí, yo lo voy a pasar a restar al otro lado. ¿De acuerdo? Más o menos de esta manera. Ahora, en base a esa ecuación, yo le voy a aplicar tangente a ambos lados. ¿De acuerdo? Le voy a aplicar tangente a ambos lados. ¿Listo? Recuerda que esto de aquí, por reducción al primer cuadrante, caso 1, 180 se va, y esto va a ser simplemente tangente de tita. Ahora, no te olvides el signo, ¿ya? Si tú ubicas en el cuadrante, ¿dónde estaría 180 menos tita? Aquí. En ese cuadrante, la tangente es negativa. Los únicos positivos son el seno y la cosecante, ¿no? Por esa razón, le damos menos, ¿ya? En cambio, lo otro viene a ser una fórmula, una propiedad, ¿no? ¿Ya? Composición de ángulos. La tangente de una suma por fórmula es tangente del primero más la tangente del segundo sobre 1 menos el producto de las tangentes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿de dónde voy a sacar pues dichas tangentes, ¿no? La voy a sacar de este triangulito de acá. Y la otra tangente pues lo vamos a sacar del triangulito de abajo, ¿no? Que aquí. ¿Listo? Entonces sería cuestión de reemplazar, ¿no? Recordemos que si lo de arriba es 20, lo de abajo, por el rectángulo, también debe ser 20. ¿Ya? Reemplazo, tendríamos menos tangente de tita es igual. ¿Ya? En la parte de arriba tendría tangente de alfa. La tangente de alfa es cateto opuesto, adyacente. Si tú le sacas quinta, te va a quedar 3 medios. ¿De acuerdo? La tangente de alfa te va a dar 3 medios. Más tangente de beta, abajo, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente. Si tú efectúas, 20 entre 5 es 4. ¿Ya? Le colocamos 4 sobre 1 menos la multiplicación de ambas respuestas. Si tú multiplicas 3 medios por 4, ¿no? Eso te va a dar 12 medios, que va a ser simplemente 6. ¿Ya? Ahora, si tú resuelves esto, te va a dar menos 5. Ese menos 5 lo puedo mandar al otro lado a multiplicar. Y te va a quedar 5 tangente de tita. Sumas la fracción con el 4. ¿No? Si no me equivoco, te va a dar 8, 11, o 8, claro, 11 medios, ¿no? ¿Ya? Te va a dar 11 medios. Por lo tanto, si despejamos la tangente sería 11 décimos. Pero recuerda que tú quieres calcular la cotangente. Pero la cotangente es la inversa de la tangente, ¿no? Si tú lo volteas, la respuesta sería la alternativa B. ¿Listo? Pasemos al ejercicio número 13. ¿Ya? Dice, un reflector ilumina el piso de un escenario proyectando sobre este una luz cuya longitud es de 3 metros. ¿Ya? Como se puede observar ahí, ¿no? Quiero calcular la tangente de 2 tita. Mira, recordemos que esto es una propiedad de geometría, pues, ¿no? Ya, eso es una propiedad de geometría, ¿no? Vamos a trazar aquí una línea referencial. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí, ¿no? Por acá y por aquí, ¿no? Esto viene a ser pues una bisectriz, ¿de acuerdo? Una bisectriz interior, ¿no? Recuerda que por el tema de proporcionalidad y semejanza, ¿no? Esto está relacionado con esto y el de aquí con esto, ¿no? Por proporción directa, yo le podría colocar a esto pues 5A y a esto tendría que ser 3A, ¿no? ¿Ya? Se cumple la relación, ¿no? Recuerda que la relación es esto sobre esto, te va a dar 5 tercios, es igual a este sobre este, también 5 tercios, ¿ya?
simplemente he aplicado proporción directa, ¿no? Seguidamente vamos a recordar la fórmula del ángulo doble con respecto a la tangente, ¿no? Esto por fórmula era igual a 2 veces la tangente de θ sobre 1 menos la tangente al cuadrado de θ. ¿Listo? ¿De dónde voy a sacar la tangente de θ? Pues lo vamos a sacar de este triangulito de aquí. ¿Ya? Si tú reemplazas, la tangente sería cateto opuesto, cateto adyacente, 3/5. ¿Ya? Entonces al reemplazarlo esto va a ser 2 por 3/5, que sería simplemente pues 6/5. ¿Ya? Sobre 1 menos tangente cuadrado. La tangente es 3/5. Si lo elevamos al cuadrado te va a dar 9/25. Al efectuarse, eso va a ser 6/5 sobre, esto te va a dar 16 sobre 25. Puedo simplificar, ¿no? Quinta 1, quinta 5, mitad 3, mitad 8, ¿no? Si aplicamos medios por extremos, pues esto te va a dar 15 octavos. ¿Ya? 15 octavos, que vendría a ser la alternativa D. Ejercicio número 14. Dice, sea P una expresión matemática definida por el siguiente polinomio, ¿no? En el cual vamos a hacer pues un pequeño arreglo, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño arreglo por acá. A ver, más o menos. Tenemos que P, voy a copiar esa primera parte, ¿ya? Que sería tangente al cuadrado de x más la cotangente al cuadrado de x es igual a la tangente. Ese tangente cuarta convenientemente lo voy a expresar de la siguiente manera, ¿no? Al cuadrado más, y el 2 que puedo observar aquí yo lo voy a expresar como 2 más 1, ¿ya? Vamos colocando el 2 aquí. Y la cotangente a la cuarta sería cotangente cuadrado, esto al cuadrado. Y el 1, ¿no? ¿Ya? Que te daba pues el 3. ¿Listo? Ahora sí, recordemos que esta partecita que está por acá, pues me hace recordar a una propiedad de productos notables, ¿ya? Entonces tendría lo siguiente, ¿no? Esto es igual, por binomio, ¿no? Binomio al cuadrado. Esto tendríamos tangente cuadrado más cotangente al cuadrado elevado al cuadrado, ¿ya? Y ese 1 lo copiamos. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? Fíjate que esta expresión se repite, ¿ya? Si hacemos el cambio de variable, supongamos que le pongamos, no sé, m, ¿de acuerdo? M. Entonces aquí tendría que ser pues m al cuadrado más 1. ¿Ya? Tu polinomio se ha reducido a esto, ¿no? Que es un poquito más simple, más sencillo, y lo vamos a utilizar pues para reemplazarlo, ¿no? Si tú reemplazas, ¿ya? Si tú reemplazas tendríamos lo siguiente. A ver, P de tangente de x, ¿no? Recuerda que se le tiene que elevar al cuadrado y sumar 1. Y a ti te va a quedar tangente cuadrado más 1. Más lo mismo, ¿no? Elevar al cuadrado y le sumas 1. También sería tangente cuadrado más 1 sobre 2. Si tú agrupas, ¿no? Esto vendría a ser pues tangente al cuadrado de x 2 veces y más 2 sobre 2. Puedes sacarle mitad, ¿no? Si le sacamos mitad simplemente te va a quedar tangente al cuadrado de x más 1, ¿ya? Que por identidades sería pues básicamente secante al cuadrado de x, ¿ya? Alternativa C. Ejercicio número 15, ¿ya? Dice, se tiene la siguiente ecuación, ¿ya? Calcule el producto de las soluciones de la ecuación. A ver, vamos a manipular entonces la siguiente ecuación por aquí, ¿ya? Vamos a ponerla, a ver. Primero voy a pasar esa expresión negativa al otro lado, ¿no? Ya tendríamos que el seno, por teoría de exponentes, esto vendría a ser pues el seno elevado a la 2 seno al cuadrado de x es igual
a seno de x, que está elevado también a la seno de x. ¿Listo? Ahora, para poder pues descomponer esta ecuación que tenemos, vamos a aplicar el logaritmo a ambos lados. Si tú aplicas el logaritmo a ambos lados en base 10, se supone que este exponente pues va a bajar, ¿no? Por propiedad de logaritmos, y este también. ¿Ya? ¿Qué generaría? A ver, tendría 2 seno cuadrado de x, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Por el logaritmo, ¿ya? Del seno de x. Ya está, esto es igual. De forma similar, el seno de x pasa adelante y a ti te va a quedar pues el logaritmo de seno de x. Ya está. Esta expresión la vamos a mandar al otro lado. ¿Ya? La voy a pasar a restar. Si lo pasamos a restar, yo puedo factorizar lo que se repita, ¿no? ¿Ya? Podemos factorizar lo que se repite. ¿De acuerdo? Si tú factorizas, a ver, ¿no? Si sacamos lo común, yo podría extraer pues el seno de x, ¿no? Que más también el logaritmo, ¿no? De seno de x. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar simplemente 2 seno de x menos 1, y aquí te queda 0. ¿Ya? Recordemos que cada pues factor es igual a 0. ¿Ya? Según esta condición, ¿de acuerdo? Según esta condición, pues el seno no va a poder ser 0. ¿De acuerdo? No va a poder ser 0, ¿no? Según la condición aquí. ¿Ya? Es abierto, pues, ¿no? Es abierto en 180, no va a poder ser 0. Entonces, vamos a igualar a 0 lo restante, ¿ya? Si igualamos a 0 tendrías el logaritmo del seno de x es igual a 0. Y por otro lado, pues tendríamos 2 seno de x menos 1 es igual a 0. ¿Ya? Si desarrollamos, tendría que el seno de x es igual a 1. Y en el otro lado tendría que el seno de x es igual a 1 medio, ¿no? ¿Listo? Ahora, ¿el seno de qué ángulo? Pues te da 1. Recordando el intervalo que aquí te da, ¿no? ¿Ya? Que hay que considerarlo. ¿Ya? En este caso, pues cuando x sea, a ver, seno de cuánto es 1. Si no me equivoco, de 90, ¿no? De pi medios, ¿no? Que sí podría ser, recuerda que es cerrado ahí, ¿no? ¿Listo? Esta va a ser una solución. Ahí está. Y pues de aquí podría sacar la otra, ¿no? ¿El seno de qué ángulo es 1 medio? Podría ser de 30, ¿no? Que se traduce pues en pi sextos, pero recuerda que no está en ese intervalo, ¿no? X está en el segundo cuadrante, entonces, si no me equivoco, sería 150, ¿no? Si ese 150 lo expresamos en radianes, eso va a ser equivalente a 5 pi sextos, ¿no? ¿Ya? 5 pi sextos. Ahí está. Entonces, esas serían las dos soluciones que puede pues generar esa ecuación. Pero a ti te están preguntando el producto. Si tú multiplicas, dicho producto te va a dar 5 pi cuadrado sobre 12. ¿Ya? Que vendría a ser pues la alternativa A. Ejercicio número 16. Dice, a partir de la siguiente ecuación, ¿ya? Igual vamos a arreglarlo un poquito, ¿ya? Vamos a arreglarla. Vamos a comenzar factorizando aquí el 3, ¿ya? Voy a extraer el 3 y te va a quedar 4 coseno al cubo de x menos 3 veces el coseno de x. Es igual. Lo que sobra lo vamos a mandar al otro lado, ¿ya? Sería 2 coseno cuadrado de x menos 1. Recordemos que esta partecita de acá, pues es la fórmula del ángulo triple, ¿no? Y esta otra parte de aquí es la fórmula del ángulo doble, ¿no? Así que lo vamos a regresar, ¿no? A su paso anterior, ¿ya? Esto sería 3 multiplicado por el coseno de 3x, ¿ya? Ángulo triple es igual. Y esta otra parte vendría a ser pues el coseno de 2x. ¿Listo?
Vamos a hacer lo siguiente, coseno de 3x, lo pasamos a dividir, coseno de 2x es igual 1 sobre 3, ¿ya? Vamos a utilizar una propiedad de razones y proporciones, ¿ya? Vamos a sumar pues aquí el numerador y denominador. Esto vendría a ser, a ver, voy a colocarlo por aquí, ¿ya? Más o menos sería coseno de 3x más el coseno de 2x es igual. Y abajo la resta, ¿no? Coseno de 3x menos el coseno de 2x. La suma te va a dar 4 y la resta menos 2. Ya está. Ahora, vamos a utilizar transformaciones trigonométricas. ¿Ya? Transformaciones trigonométricas. La parte de arriba, por transformación trigonométrica, pues podríamos conseguir un equivalente, ¿no? ¿Ya? Vamos a colocarle entonces por aquí, a ver. Ya está. Utilizando transformaciones trigonométricas, la suma de cosenos pues va a ser equivalente a 2 veces multiplicado por el coseno de la suma de los ángulos entre 2, ¿ya? Que sería 5x medios por otra vez el coseno, ¿ya? De la resta entre 2, ¿ya? Que sería x medios. Abajo igual, ¿no? La resta de cosenos también tiene su fórmula, que va a ser 2, ¿no? Bueno, con el menos 2, multiplicado por el seno de la suma entre 2, ¿no? 5x medios, y multiplicado por el seno de la resta entre 2, x medios. Si tú resuelves, esto te va a dar menos 2, ¿ya? Aquí el 2 se va, el negativo con el otro negativo también se anulan, ¿no? Pero aquí vamos a agrupar, ¿ya? Si agrupamos esto y lo invertimos, ¿no? Aquí vamos a invertir ambos lados, ¿ya? Si lo invertimos, tú vas a tener pues tangente, ¿no? Tangente de 5x medios por, igual aquí, ¿no? Si tú inviertes sería tangente de x medios. Si tú inviertes sería 1 medio, ¿no? Recuerda que el negativo pues se hace positivo con eso, ¿no? ¿Ya? Entonces la respuesta sería la alternativa D. Ejercicio número 17, ¿ya? Dice, bueno, me dan ese dato, ¿no? Me dan f, y aquí tengo pues ¿cómo se llama esto? Una determinante, ¿no? ¿Ya? Vamos a resolver la determinante. Para esto simplemente tenemos que multiplicar, ¿ya? Vamos a multiplicar y tú vas a obtener lo siguiente, ¿no? Esto va a ser equivalente a al seno de x más a multiplicado por el coseno de x más b menos, ¿ya? Aquí sería pues el seno de x menos b multiplicado por el coseno de x menos a. Ya está. Esto es f, ¿no? Entonces lo siguiente simplemente es reemplazar. Vamos a reemplazar aquí, ¿ya? Directamente. Recordemos que en vez de x le vas a colocar pues pi medios, que vale 90, ¿ya? Sería seno de x, ¿ya? 90 más a multiplicado por el coseno de 90 más b menos el seno de 90 menos b multiplicado por el coseno de 90 menos a. ¿Listo? Entonces, por reducción al primer cuadrante, recordemos que esto va a ser equivalente a el coseno de a, ¿no? Y pues positivo, ¿no? Multiplicado, esto también lo convertimos, sería seno de b, ¿ya? Y esto va a ser negativo, ¿no? Ese negativo lo voy a mudar acá adelante, ¿ya? Tenemos menos. Seno de 90 menos b, ¿no? Igual, lo convertimos a coseno, ¿ya? Coseno de b. El signo sería positivo, primer cuadrante. Y lo otro igual, ¿no? Sería seno de a. Listo, ahora simplemente voy a factorizar el menos. Si tú factorizas el menos y lo ordenamos, ¿ya? Voy a colocar esto primero, lo voy a ordenar. Sería seno de a por el coseno de b más, y lo otro, ¿no? ¿Ya? Si lo ordenamos sería seno de b por el coseno de a.
Ya está. Recordemos que esa parte es fórmula. Ya, es fórmula. Sería seno de A más B. Ahora vamos a utilizar el dato de arriba, ¿no? ¿Ya? Si tú utilizas la parte de arriba, el A más B, pues el C pasaría a restar. Recuerda que pi vale 180. Sería seno de 180 menos C. Pero otra vez por reducción al primer cuadrante, caso 1, esto va a ser equivalente al menos seno de C. ¿Ya? Y eso vendría a ser pues lo que te pide, ¿no? El f de pi medios. ¿Ya? Alternativa A. Ejercicio número 18. A ver, dice, si mn es igual a nc, ¿ya? Vamos a colocarle un distintivo entonces por aquí. Mn es igual a nc. Recordemos que el ángulo que tenemos por acá pues es perpendicular, esto vale 90. ¿Listo? Y quiero calcular cuánto vale la tangente de 2 alfa, ¿no? ¿Listo? A ver, por una propiedad de geometría podemos encontrar que este lado también sería lo mismo, ¿no? ¿Ya? También vale lo mismo, por lo que este angulito de aquí, ¿no? Tendría que ser 180 menos alfa, pero recordemos que la razón trigonométrica de 180 menos alfa y alfa pues es la misma, ¿no? ¿Ya? Generan la misma respuesta, por lo tanto esto va a ser como si fuera el alfa, ¿no? Ya es un alfa referencial. Aquí igual, ¿no? Por el isósceles también tendría que ser alfa, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer a continuación es proyectar, ¿no? Vamos a proyectar las coordenadas, una por acá y la otra más o menos por aquí. A ver, más o menos ahí, ya está. Con la intención de formar ese triangulito rectángulo. ¿Listo? Ahora, recordemos que el eje X y esta horizontal de azul que acabo de trazar, pues son paralelas, ¿no? Como consecuencia, este alfa lo podemos mover por acá. ¿Listo? Esto es alfa. Y vamos a encontrar los lados, ¿no? De este triangulito grande. Esta distancia sería 4, ¿no? Mientras que por la otra coordenada esta distancia sería 1. ¿De acuerdo? Oh, perdón, a ver... ya. Esto de aquí tendría que ser 5. Y lo de aquí pues tendría que ser 1, ¿no? O sea que este lado vale 6. De forma similar, esta longitud sería 8. Y la otra longitud sería 4, ¿no? Por lo que la base de este triángulo tendría que ser 12. ¿Listo? Entonces, de este triangulito rectángulo que acabo de formar, yo podría encontrar cuánto vale la tangente de alfa. ¿Sí? Y eso bastaría para poder calcular lo de arriba, ¿no? Porque recordemos que esto es fórmula. La tangente de 2 alfa por fórmula es igual, ¿ya? A 2 veces la tangente de alfa sobre 1 menos la tangente cuadrado de alfa, ¿no? ¿Ya? Así que ahora vamos a reemplazar simplemente. Si tú reemplazas tendríamos, copiamos el 2 y la tangente pues sería cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Simplificado te va a dar 1 medio, ¿de acuerdo? Sería 1 medio. Y abajo también reemplazamos, ¿no? Sería 1 menos tangente al cuadrado. 1 medio al cuadrado te va a dar 1/4, ¿no? Ya está, más o menos ahí. Vamos a operar. Ya, se supone que esta parte pues debe ser, se puede simplificar. 2 se va con 2. Ya, esto sería 1. Y abajo tendríamos 4 sería 3/4. ¿De acuerdo? 3/4. Y recordemos que el valor de alfa, ¿no? Como alfa pertenece al segundo cuadrante, vamos a indicarlo, alfa pertenece al segundo cuadrante, ya, pues en el segundo cuadrante, en este caso la tangente, ¿no? La tangente va a ser negativa, ¿no? Ya, entonces aquí tendría que ser menos 1 medio, ¿de acuerdo? Menos 1 medio. Ese negativo lo voy a colocar aquí adelante, ¿no? ¿Ya?
Lo otro sería menos 1/2 al cuadrado, solo queda 1/4, ¿no? Ya se convierte en positivo. Entonces aquí faltaría el menos, ¿de acuerdo? Y al aplicar pues medios por extremos te va a quedar menos 4/3. ¿Ya? Y esa sería la respuesta ahí. Alternativa D.